Pasaremos a la ponencia de Carlos Manuel Cruz Mesa. El título es Haciendo un juego de palabras con el nombre del autor, Post-Mortem. Carlos Manuel, escritor, periodista, fotógrafo, difusor cultural, cursó estudios de letras españolas, sociología e historia en la Universidad Veracruzana y de publicidad y relaciones públicas en la Universidad Eurohispanoamericana. Ha obtenido premios, becas y reconocimientos de instituciones como la ONU, el CNCA, la UNAM, la SED, el FOESCA y los gobiernos de varios estados. Ha publicado 9 libros en géneros como poesía, novela, cuento y ensayo. Colaborador de medios impresos nacionales e internacionales, entre ellos Tierra Adentro, Archipiélago, La Jornada, Reflex y Fotozoom, y de páginas web como Ficticia o Químicamente Impuro. También sostuvo una sección de crítica literaria y cinematográfica en la televisión durante 3 años. Produjo y realizó el guión de la película Escrito con Sangre y sostiene el blog del mismo nombre. También ha realizado diseño gráfico para diversas instituciones privadas. Ha laborado como asesor cultural e investigador para instituciones públicas y privadas. Sus fotografías han sido publicadas y comentadas en revistas especializadas. Gracias, aunque Roberto ya se me adelantó, gracias por la invitación a participar en este coloquio, a la Facultad de Letras Modernas y sobre todo a ustedes por estar aquí presentes, haciendo que esto sea posible. También gracias a mis compañeros en la mesa. A través de sus cuentos y poemas, Edgar Allan Poe idealiza la muerte y 2 visiones de esta: la fe en una vida ultraterrena y el pavor ante la anulación existencial que promete. El cuerpo en Poe se convierte en un protagonista más de la historia, a veces en el gran personaje. El cuerpo, sobre todo el femenino, es siempre pasto de los más grandes males, sean enfermedades, mutilaciones o posesiones. De esta forma, el cuerpo de la mujer es para Poe un sitio infecto, proclive a adquirir extrañas dolencias y una continua fuente de contagio, muerte y pestilencia. En La caída de la casa de Usher, mientras el protagonista lee en voz alta a su anfitrión un libro, los sonidos escritos en el texto van reproduciéndose en el interior de la añosa mansión. Estos son causados por Madeleine, la hermana de Roderick Usher, presuntamente muerta y enterrada. Los sentidos de Roderick captan los primeros movimientos de Madeleine dentro del ataúd, su lucha desesperada por escapar del féretro y su pírrica victoria final. 2 visiones del cuerpo contradictorias se muestran en este cuento. Una es la de Roderick, con el oído aguzado hasta lo insoportable, lo cual, aunado al temor que siente, explican su inaudible tono de voz, y el cuerpo exhausto de Madeleine al escapar, amortajada aún de su sepulcro. Es destacable que algo que simboliza la vida, como el sonido cardíaco, en Poe se convierta en un signo ominoso. Lo muestra en La caída de la casa de Usher con la frase pronunciada por Roderick. Cito: ¿no percibo el pesado y horrible latir de su corazón? Este espanto ante el latido se repite como motivo de la trama en el corazón del actor. En Berenice, la madre es una prima que, como casi todas las protagonistas de los cuentos de Poe, cae presa de una enfermedad que poco a poco la destruye hasta matarla. Esta fatal dolencia es solo un pretexto, un vehículo para que la mujer muera y permita el desarrollo de la trama. Todas las amadas muertas de Poe sufren ese mismo mal sin nombre, que las despoja de sus fuerzas y las convierte en remedos de lo que alguna vez fueron. A esto se añaden en Berenice una presunta epilepsia y además la catalepsia, rasgo que comparte con Madeleine Usher y con el personaje del entierro prematuro. Un día, Berenice aparece ante su amado en la biblioteca. Toda ella es una sombra, un fantasma demacrado sin luz ni energía, pero le sonríe y es esa sonrisa, representada por sus dientes, lo que obsesiona a Egeo, quien nos cuenta los sucesos en primera persona. Esa sonrisa asemeja más una mueca que muestra el descarnado de una mujer consumida. La pobre Berenice sufre un ataque de catalepsia y es enterrada. Esa noche, Egeo despierta en su biblioteca con una cajita a su lado. Tiene heridas en las manos y está cubierto de barro. Los criados le comunican, horrorizados, lo que ha sucedido. Encontraron a Berenice enterrada viva, gritando de dolor, bañada en sangre con el rostro desfigurado. La cajita contiene los dientes arrancados en la tumba. Este final es quizás
el más cruel en los cuentos de Poe, ya que elimina el aspecto sobrenatural y lo inserta de lleno en el mundo de los horrores posibles. De la pestilencia sepulcral, Egeo intenta salvar lo inmaculado. Las 32 piezas dentales, cuya posesión demuestra que para él, Bernays quedó reducida solamente a eso. Es claro que las manos sucias y sangrantes de Egeo simbolizan su abyecta acción, y los dientes representan la parte indestructible e inmaculada que pervive una vez que un cuerpo sea consumido, no importa que ese cuerpo aún permanezca vivo en su sepulcro. Otra de las primas amadas aparece en el relato Eleonor. Esta vez es su voz lo que encanta al protagonista. Como todas, es hermosa y muere joven. Como todas, recibe una promesa de amor más allá del sepulcro. Como todas, es enterrada. Su voz se hace presente en murmullos apenas audibles, en la voz del viento y en trinos y campanadas. Pronto se le olvida, y en el corazón del hombre que la amó se impone una nueva mujer, Ermengarda. El cuerpo es ahora el vehículo de las pasiones sexuales que se imponen al amor romántico. Pero el protagonista solicitó que una maldición terrible se abatiera sobre él si olvidaba a la dulce Eleonor, maldición que no termina de acontecer. Una noche recibe un mensaje en el cual se le comunica que queda relevado de su amorosa promesa por razones que le serán dadas a conocer en el cielo. Lo que parece un final dichoso presenta, sin embargo, rasgos funestos. Poe no gusta de los finales felices, así que una sombra ominosa, una amenaza latente, pervive en esa frase final. Debe disfrutar mientras pueda, pues en el más allá, el castigo por olvidar su juramento de amor a Eleonor será eterno. La moraleja es sencilla: ceder a los impulsos del cuerpo, a las delicias de la carne femenina, condena en el otro mundo. Con Morel, Poe nos escribe otra vez a una mujer físicamente hermosa, llena de conocimientos, como será la Gaia, aunque esta vez se vinculan más con el esoterismo y la magia. Morera lee y cita a Fichte y a Schelling. El protagonista no siente pasión sexual por ella, aunque terminan casados. La mujer lo inicia en algunos saberes ocultos, de los que el protagonista abjura. Desea la muerte de su esposa, y la infaltable enfermedad hace presa de ella. Su agonía dura meses, y él anhela que ya se muera de una vez. Vengativamente, Morera lo condena a amarle en la muerte como nunca la amó en la vida. Da a luz a una hija parida en el instante en que muere. La niña se convierte en el objeto del amor de su padre, quien nunca le habla de su madre y además la conserva sin nombre, refiriéndose a ella solo como amor mío o hija mía. A los 10 años decide bautizarla y, sin saber por qué, impulsivamente le pone el nombre de la madre muerta y detestada. La niña responde entonces: aquí estoy, mientras cae muerta. Y al enterrar a la segunda, Morella, el hombre no encuentra en la tumba rastros de la primera. El proceso de suplantación se da, como en la Gaia, entre la mujer fuerte y la mujer débil. En este caso, una niña, concebida solamente para servir como venganza y castigo por el desamor. Un cuerpo indefenso, parece señalar Poe, será avasallado siempre por uno agresivo, y un cuerpo vivo servirá para ser absorbido, asimilado por una esencia muerta. En la Gaia, quizás la más célebre de las amadas muertas de Poe, es una mujer hermosa e inteligente, de libresca formación y llena de inquietudes intelectuales. Pero son sus ojos lo que obsesiona a su enamorado, esos ojos grandes semejantes a los de las Uríes del profeta. Recordemos que en uno de sus poemas dedicados a los ojos, también Gustavo Adolfo Bécquer mencionó a las Uríes. Para Poe, algunos rasgos físicos se convierten en la fijación. Nunca hay una conciencia del cuerpo completo. Aunque la Gaia sea tan bella como la describe en un párrafo, son los ojos lo que la representan, como serán los dientes lo que simbolicen a Bernays. También su cabello, ambos, ojos y pelo, son negros, poseen fuerza y poder. Por ello, cuando ella muere murmurando un texto de Joseph Granville sobre la fuerza de voluntad que conquista inclusive a la muerte, el protagonista se ve devastado y termina sustituyéndola por Lady Rowena, de cabello rubio y ojos azules, lo opuesto de la Gaia y por ende la mujer despreciada y que pierde en la comparación con la muerta idealizada. Cito: la odiaba con un odio más propio de demonio que de hombre. Como Roderick Usher, Lady Rowena también experimenta el usamiento de sus sentidos.
Escucha y ve cosas que su esposo no percibe, y esto la llena de angustia. 3 noches después está muerta y es velada en solitario. Poco a poco, a lo largo de una noche de horror, va dando signos de resucitación para inmediatamente volver a caer en la rigidez mortuoria. El protagonista la reanima cada vez y vuelve a ver cómo se pierde el hálito vital hasta que, tras horas de lucha, la muerta se levanta amortajada como Madeline Usher y avanza hacia él para descubrir unos cabellos azabaches y abrir unos profundos ojos negros. Es la Hygieia quien ha usurpado y transmutado el cuerpo de la insulsa Rowena para vencer así a la muerte, imponiendo su poderosa esencia sobre la esposa y posesionándose así de su cuerpo, el cual termina siendo solamente materia prima, un vehículo de carne para permitir la resurrección de la amada perdida. Otro caso de un cuerpo animado por la voluntad es sin duda el narrado en el caso del señor Valdemar. El agónico anciano es hipnotizado y mientras se encuentra sujeto a ello muere. Pero el cadáver sigue hablando, con gran esfuerzo, pues se encuentra aún bajo el trance impuesto poco antes de su deceso. Durante 7 meses, el muerto sigue bajo el poder del hipnotizador. Al final del término, tras un acuerdo general con otros involucrados en el experimento, se determina despertarlo. La voz cavernosa que responde a las preguntas que se le formulan ruega que lo despierten o lo duerman, pero que lo hagan deprisa. Finalmente, el cuerpo es sacado del trance y termina descomponiéndose en menos de 1 minuto, entre los gritos de muerto, muerto, que profiere aquella lengua seca. Otra vez el cuerpo es putrefacción, aunque a diferencia de la Hygieia, el señor Valdemar no pervive por su propia voluntad, sino por la ajena, y su final no es la recuperación de la belleza sobrenatural de una mujer idealizada y perdida, sino la descomposición de un cuerpo viejo y usado para un enloquecido experimento. Los ancianos son constantes víctimas en los cuentos de Poe. Recuérdese también al destazado del Corazón delator y aún al regordete Fortunato de la barrica de Amontillado. Los ojos aparecen en otros cuentos de Poe como motivo para el horror. El más célebre es sin duda el Corazón delator. El ojo azul pálido con una catarata, perteneciente al anciano que reposa en su recámara, se convierte en la obsesión de su sirviente. Por las noches irrumpe en su cuarto y lo alumbra, pero el anciano duerme y el ojo está cerrado. Hasta una noche en que, iluminado por la linterna de su asesino, es el motivo para el crimen. Eso y el sonido del corazón del asustado viejo acompañan al enardecido criminal, quien lo aplasta bajo su cama y después desmiembra el cuerpo. Corta la cabeza, las piernas, los brazos, entierra los trozos bajo la duela. Como Roderick Usher y Lady Rowena, el asesino padece del abusamiento de sus sentidos. Pero será su psicopatía la que lo lleva a arrancar los tablones del piso ante los policías para mostrarles el sitio donde, según él cree, el corazón del anciano sigue latiendo y produciendo un ruido enloquecedor que solo él percibe. El músculo cardíaco, otro despojo del cuerpo muerto, que sin embargo simboliza la vida con su latido, es el verdadero protagonista de este relato. La vida es un tormento, parece ser el mensaje de este cuento, un tormento al cual se debe escapar, bajo pena de soportar constantemente el recordatorio que encierra un sordo latir. Otro caso de un ojo vengador se narra en El gato negro, donde el protagonista le vacía la órbita a Plutón, un animal que siempre le ha demostrado su cariño y al cual desprecia sin razón alguna. El gato termina colgado de un árbol por su dueño, quien se reprocha 1 y 1000 veces su crueldad, y para castigarse se vuelve aún más cruel con el objeto de condenar su propia alma. Un incendio destruye poco después la casa donde vive, y entre las ruinas aparece la imagen del gato ahorcado, grabada misteriosamente sobre uno de los quemados muros. Esto causa que busque un sustituto y lo encuentra en otro gato negro, tuerto también, que posee una mancha blanca en el negro pelaje. Con el tiempo también termina odiándolo y ve en el pelo blanco la figura de la horca. Decide matarlo, no lo consigue a causa de la intervención de su esposa y termina asesinando a esta de un certero hachazo en la cabeza. Como en el caso de Fortunato en la barrica de Amontillado, la esposa es emparedada. Otra vez una tumba acoge a una mujer. La policía visita el lugar días después y un gemido inhumano los hace derribar la pared donde está escondido el cadáver para encontrarlo desfigurado, lleno de sangre y con el segundo gato negro sobre la cabeza, enterrado vivo y vengándose con sus maullidos de su dueño terrible. Había emparedado al monstruo en la tumba, exclama el asesino.
mutilación, tortura, homicidio, un cadáver pútrido y la malignidad de 2 felinos convierten a los cuerpos otra vez en fuente de locura, perversión y espanto. El emparedamiento reaparece en la barrica de Amontillado. El gorro con cascabeles de Fortunato es con seguridad el detalle que brinda más horror al relato. Emparedado vivo a causa de una venganza, Fortunato perece por su ambición de probar el contenido de una barrica de vino amontillado. Ebrio, llega a su muerte con lucididad. La tumba es ahora cavada por el alcoholismo de Fortunato, una representación del alcoholismo de Poe. Poe es Fortunato, perdiendo la vida por conseguir licor y caminando directamente hacia su sepulcro detrás de un vaso de vino, engañado por el destino y por sí mismo en la figura del asesino Montresors, quien porta un antifaz negro. Fortunato es ridículo en su mezquindad y su cuerpo es débil ante los efluvios etílicos. El carnaval enmarca esta acción criminal, la fiesta de la carne y de los cuerpos que esconde en su regazo el espanto de la enfermedad, en este caso el alcoholismo y el frío que siempre siente Fortunato, como ocurre también en la máscara de la muerte roja. El nombre del rey próspero se entrelaza con el de Fortunato, pues significan fortuna y prosperidad. Es un rasgo irónico que Poe los haya bautizado así cuando sus destinos son terribles. Ambos son víctimas de una enfermedad. Ambos perecen intentando evitarla y esquivarla. Ambos son sacrificados en medio de una mascarada. La máscara de la muerte roja muestra el temor a la enfermedad y al contagio, y el deseo de exorcizarlos a través de los excesos carnales. Pero como en toda la obra de Poe, nadie puede escapar a los horrores del sepulcro. La muerte roja, esa epidemia que asuela el reino de Próspero, aparece en medio de la fiesta que se celebra en el castillo, ataviada como ella misma. Es un cadáver deforme, lleno de sangre, que deambula por los salones y les recuerda a los festejantes que no pueden escapar de su ineluctable condena. La decadencia del espíritu es conquistada por la decadencia del cuerpo pútrido y sangrante. El contagio aparece y no hay sitio seguro para huir de él. El asco ante un cuerpo enfermo y sus secreciones, pus, sangre, mucosidad, se cristaliza en el proceso de putrefacción. Podría decirse que, para Poe, el cuerpo es pernicioso, una fuente perenne de males que se adquieren por contacto o cercanía. Quizás el extremo del cuerpo como cárcel insufrible esté en el relato del entierro prematuro. El catatónico protagonista teme ser enterrado vivo y enumera una serie de historias macabras en torno a este evento. El horror del sepulcro en vida es el leitmotiv del cuento, rasgo que comparte con otras historias de Poe. El protagonista se angustia cuando cree haber sido sepultado vivo, pero resulta que solamente estaba dormido y confundió su entorno con el de un féretro. Aunque el final de este relato es positivo para el personaje principal, las truculencias que se incluyen en el cuento demuestran la repulsa que el proceso de descomposición causa en el autor. Pero siendo un personaje masculino, resulta que nada le ocurre y que aún su catalepsia es felizmente superada. Como detalle curioso, en una frase de este cuento, Poe alude además al gusano conquistador, gran protagonista del poema que se inserta en el relato La Higuera. Tumbas vacías es la constante en Poe. Ninguna mujer se queda quieta en su sepulcro. Ni siquiera la viajante esposa muerta cubierta de sal en su ataúd, transportada en un barco que termina hundido, con su esposo ahogado atado al féretro, en el cuento La Caja Oblonga. Y aún la resignada modelo que pierde la vida para otorgársela, no ya a otra mujer como la Higuera y Morella, sino a una pintura que su amante realiza en el retrato oval, un cuento con claros vínculos con el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Para Poe, las mujeres son 3 estereotipos: amenazantes demonios de esencias devastadoras, hechiceras hermosas e inteligentes que sobreviven a la muerte y toman posesión de otros cuerpos, como la Higuera y Morella. 2 zombies que salen de sus tumbas tras ser enterradas vivas y carne de cañón para las torturas del sepulcro, como Madeline Usher y Bernice. Y 3 seres débiles y enfermizos que sirven como repuesto de las amadas demoníacas, como Lady Rowena y la hija de Morella. Poe ama a las primeras, atormenta a las segundas y desprecia a las terceras. Ve lo femenino con miedo, con crueldad o con desdén. Las descripciones que de ellas hace se antojan esquemáticas. Disimula su misoginia al mostrar respeto solamente por personajes femeninos con rasgos masculinoides. Sus mujeres literarias son reducidas a ojos, cabellos, dientes, voz, piel.
partes corporales aisladas que representan su único valor o su mayor defecto. Poe no ama la muerte, sino la posibilidad de redención que ésta encierra. Le teme al deceso, como W. Jacobs, y se debate entre las dos vertientes. A veces confía en que no es permanente y ve en ella un medio para alcanzar la plenitud. En otras le horroriza su macabro imaginario, sea en la forma de la enfermedad, los sentidos abusados, la putrefacción, la mutilación, la venganza ultraterrena, el desmembramiento o la catalepsia. Se trata de una dicotomía personalísima, un debate interior entre la necrofilia y la necrofobia, sea a través de la purificación trágica por fuego o por agua, como en el manuscrito Encontrar una botella. Para Poe la muerte no absuelve sino condena. El cuerpo muerto completo o sus miembros cercenados son vehículos de expiación u horror. Los dientes de Bernays, el cabello y los ojos de la higuera, el globo azulado y el corazón del anciano en el corazón del actor, el ojo de Plutón en el gato negro. Aún en la narración de Arthur Gordon Pym, la antropofagia es la usurpación del cuerpo y la asimilación de éste, una grotesca forma de autorrecuperación y de pírrica victoria sobre el otro y por ende sobre uno mismo. La fijación del uróboros que todos fuimos, somos y seremos. Gracias. Damos las gracias a Noemí, a Enrique, a Roberto y a Carlos por su participación. Lo único que yo apuntaría es que, ligando la mesa anterior con esta, podemos llevar a la reflexión de que se trata del gótico, de la ciencia ficción, literatura de detectives, incluso el psicoanálisis. En todos ellos existen antes de Poe y toman una nueva forma después de Poe. Ahora bien, pasamos a la sección de preguntas. Si alguien del público quiere externar algo, preguntarle directamente a los ponentes. A ver, hace mucha relación entre la antropofilia y la antropofagia. Y como bien se ha visto, usted, Roberto Coria, que es en eso de la criminalística, a ver, vamos a ver, la literatura tiene mucho de eso, los sentimientos humanos se reflejan ahí. Hay una fuga por deseos incluso, ¿no? del mismo autor. Pero ¿qué tanto hay de relación en lo que la literatura puede provocar en un individuo? Y por ejemplo, en los últimos casos, el caníbal, por ejemplo, que era un buen escritor, de alguna forma tenía manejo de la pluma fluido, pero terminó lo que mencionaba en esa perversión de antropofagia, incluso con sus víctimas. Pues, de antropofagia, ¿quieres platicar primero? Pues, puedo darte mi opinión, ¿no? Creo que ahí difiere un poco. Yo no considero a Carlos Cepeda un buen escritor para nada. Sí lo considero un buen criminal. Tampoco a los niveles de otros antropófagos del mundo, ¿no? Estoy pensando en Albert Fish, estoy pensando en Chikatilo, etcétera, ¿no? Los pesados. En el caso de la narración de Arthur Gordon Pym, recordemos que la antropofagia se da también para salvarse del hambre. Es un caso que hemos visto muchas veces en la realidad. Estoy pensando en la caravana Done, estoy pensando en los náufragos que hace poco tiempo rescataron aquí en México. Ahí Poe como que lo despoja un poco de sentido simbólico dentro de su narración, ¿no? Que por supuesto nosotros se lo podemos dar al ser lectores, al estar analizando su obra. No veo mucha relación con los caníbales de la realidad. No sé, Roberto, que está también muy metido en ese tema, ¿qué opina? Concuerdo con algo que acaba de citar Carlos. Carlos Cepeda dista mucho de ser un buen escritor en mi humilde percepción. Además de que Carlos Cepeda, desde el punto de vista forense estrictamente hablando, no hay la certeza de que el tipo hubiera ingerido carne humana. No me quiero desviar mucho hacia tópicos forenses, pero no existe una prueba clara o precisa que nos permita asegurar que Carlos Cepeda se comió a la novia. Me parece un criminal de muy poca monta, Carlos Cepeda, porque es un cuate que repitió esquemas propuestos por otro. El tipo era un gran admirador de Hannibal Lecter, aquel memorable homicida gourmet creado por Thomas Harris. Al igual que este chavo en Bélgica, Kim de Gelder, se pensaba el Guasón.
y que mató a 2 bebés y a una educadora en un kinder hace muy poco, hace apenas unas semanas. Yo pienso que la literatura, en general las bellas artes, pueden ser estupendas válvulas de escape para canalizar los impulsos violentos del ser humano. Definitivamente no son un detonante. El hecho de que haya muchas camisetas negras esta tarde y que todos seamos admiradores de Edgar Allan Poe no quiere decir que vamos a matar a alguien y a meterlo a un tonel de vino amontillado. Es muy claro esto, ¿no? De alguna manera se sataniza el gusto y la predilección por esos temas mórbidos, cuando realmente es una manera de sublimar la parte oscura que todos tenemos dentro. Quien me niegue que alguna vez ha deseado matar a alguien sería un mentiroso. Digo, y puede ser su maestro torturador, puede ser el mesero que les dio el mortal cerrón, si es que trae coche. Forma parte de la naturaleza humana, es parte de nuestro pensar y nuestro sentir. Pues eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias por la pregunta. ¿Tenemos más preguntas? Pues no sé, que puedan comentar algo más de la relación que tuvo, no sé si saben, en su vida Edgar Allan Poe con las mujeres, y que se puede reflejar muy bien en su sentido literario que le da en sus cuentos, ¿no? Cómo las rechaza pero las ama, de la mamá biológica perdida, la esposa niña, prima, que se muere, pero que la quería mucho. Pero dice que tampoco era como el amor ideal, no era amor sexual, era solo se le parecía linda y la pasaba bien con ella. Pero bueno, dicen que nunca la tocó y así, que quién sabe, ¿no? Pues sobre la parte, no sé, ayer estaba leyendo un libro de Romain Gubern que se llama Máscaras de la Ficción, donde traza un paralelo entre la ficción que tenía Poe hacia, no sé, el romance, la figura idílica que representaba su prima, novia, esposa Virginia Clem, y traza un paralelo entre esta situación y la Lolita de Nabokov, por ejemplo. En ese sentido, Edgar Allan Poe sería uno de los primeros pedófilos reconocidos en el mundo de las artes, si queremos pensarlo estrictamente de esa manera. Pero yo creo que él tenía un alto aprecio por la figura femenina, y yo creo que la idealizaba. Yo creo que era de alguna manera, no sé, Berenice, Ligeia, Annabel Lee, eran todas las mujeres que amó y perdió. Yo creo que la gran constante en la vida de Poe fue la muerte, y si la representamos o si la visualizamos como una figura femenina, la muerte lo acompañó todo el tiempo. Pero yo creo que a lo mejor sería material para una disertación sobre género, pero más o menos por ahí podría comentar. Sí, quiero añadir también que, bueno, yo lo vincularía también con Lewis Carroll por esta fijación con las niñas, con las amigas niñas que decía Carroll. Recordemos también que hay una tercera mujer, la segunda esposa de Poe, después de que Virginia muere a los 15 años. Él vuelve a casarse, declara que incluso está muy contento con el nuevo matrimonio, y después muere. Es cuando lo encuentran en la calle, lo hospitalizan y termina muerto. No sabemos cómo se hubiera desarrollado esa relación con una mujer que además era su amiga de la infancia, no recuerdo ahorita su nombre. Aunque creo que el gran amor de Poe es Virginia, efectivamente, y es a lo que vemos aparecer en sus obras. Cuando dice la prima, en realidad se está refiriendo a Virginia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Allá. No es pregunta. Quisiera invitar a toda la concurrencia a la Feria de Minería. Vamos a tener la representación del Corazón del Actor, dirigido por el maestro Luis Aviñón, y actuará Guillermo Henry. Si me permites complementar esa invitación, Mayes Marisela de la Torre, nuestra editora. Efectivamente, el día 26 de febrero a las 14 horas en la Feria del Libro de Minería habrá una presentación dramatizada del Corazón del Actor, protagonizada por Guillermo Henry y dirigida por nuestro gurú Eduardo Ruiz Aviñón. Así que bueno, queda ahí la invitación muy presente. Además de que ahorita, recordando esto rápido, la cuestión de los impulsos violentos, hay un episodio maravilloso de la serie norteamericana Masters of Horror,
donde Edgar Allan Poe, protagonizado por Jeffrey Combs, el célebre reanimator de las películas de Stuart Gordon, él termina matando a Virginia en su imaginación. Como el protagonista de este famoso cuento. Es una historia impecable, es una historia conjetural sobre todos los entretelones ocurridos en la gestación de este cuento inolvidable. Así que bueno, queda ahí como un impulso violento más sublimado a través de las artes. Ya que estamos en los anuncios, también a quienes les interese el asunto de los caníbales, asesinos seriales, pueden conseguir el blog que hace un servidor. Dirección es www.escritoconsangre.com.mx. Cada semana publicamos una biografía diferente de un asesino real. No solamente asesinos seriales, tenemos asesinos en masa, caníbales, etc. Ahí lo pueden ver. ¿Otra pregunta? A ver, se han usado dos términos. Quisiera saber si son lo mismo o no. Catatonia y catalepsia. Y si, ¿qué es? Si se pudiera describir. Son dos fenómenos muy relacionados, pero no son exactamente el mismo. Catalepsia es algo que todos nosotros hemos sufrido alguna vez. Cuando se nos duerme el brazo, eso es catalepsia. Es simplemente la imposibilidad de mover un músculo por falta de flujo sanguíneo. Eso puede ocurrir a nivel sistémico en todo el cuerpo y entonces se genera catatonia, que es simplemente la interrupción del metabolismo, digamos, suprabasal, o el metabolismo que está... Tenemos dos fuentes de energía, la energía que utilizamos normalmente para movernos y una especie de batería que se llama metabolismo basal. Cuando nosotros entramos en catatonia, solo subsiste el metabolismo basal, que eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente tiene hipotermia, por ejemplo. Es la manera más fácil de inducir catatonia, es cuando la gente no tiene energía porque la enfrían mucho y gasta toda su energía en calentarse. El cuerpo apaga todos los sistemas que no son vitales y solo se queda con los sistemas vitales. Entonces, estrictamente hablando, una persona que está en catatonia no está del todo muerta. Sus funciones vitales más fundamentales, excepto el ritmo cardíaco, se preservan. Perdón, tiene que ver con este interés de Poe en arrojar luz sobre el momento de la muerte. Ahorita no sé si es en el caso de Messier Valdemar o en dónde, que él está muriendo, o es a ver si alguien me puede corregir, pero que se preserva ese momento, ¿no? O sea, no es solamente la apariencia de la muerte, sino conservar una cierta vitalidad cuando el cuerpo esté muerto, parece muerto. Valdemar está consciente mientras inicia el proceso de descomposición. O sea, él está muerto para todo fin práctico, pero mentalmente no, es decir, sigue consciente de su propia muerte, y yo creo que esa es una obsesión bastante común en Poe. Es decir, el entender qué pasa justo en la frontera entre estar vivo y estar muerto. Yo creo que es una de las cosas que obsesiona a Poe. De hecho, por eso había emparedados y tanta gente enterrada prematuramente. Es decir, el asunto de contemplar lo que está a las puertas de la muerte sin realmente estar muerto de todo. Sí. Yo nada más, ¿qué más textos hay así como de esa parte escondida de filosofía de la ciencia o divulgador de la ciencia de Poe, aparte de esta Eureka? Esta Eureka está muy interesante. El manual es completamente plagiado del autor, pero bueno, con consentimiento del autor. Y hay un libro muy interesante, no lo mencioné porque ya no había tiempo, pero hay un libro que se llama, recién salido el año pasado, The Science Fiction of Edgar Allan Poe, que menciona muchos de esos escritos. Exacto, lo edita la Universidad de Chicago en Urbana Campaign, creo, si no mal recuerdo, y es The Science Fiction of Edgar Allan Poe. Creo que ahí hay como mucho material recopilado interesante, pues, que creo que se puede consultar un poco sobre esa otra línea no muy conocida, ¿no? Bueno, y yo también quisiera recomendar el cuento que, bueno, no sé si llamarlo un cuento, pero se llama The Colloquy of Mono Sanuna, que habla sobre todo como de la experiencia trascendental de un hombre al momento de pasar como a esta otra etapa de su vida como eterna que se llama el Aiden, ¿no? Y es como una especie de conversación que tiene con una mujer que fue como el amor de su vida, el momento de pasar.
¿Hay más preguntas? Bueno, si ya no hay preguntas, cerramos la mesa. Los invitamos en unos minutos a las 18 horas, gracias, a la mesa 4, humor y horror, y también mañana jueves y viernes mismos a continuar con el evento. Gracias.